Saludos, mi nombre es Alexander Vázquez, esto es Sin Rodeo, 100 preguntas sin titubeo y una vez más estamos en Noche de Edificación y Noche de Testimonio y en esta ocasión vamos a estar con Carlos Escalera, el evangelista Carlos Escalera, así que sabemos y sé y estoy seguro que será de mucha bendición esta noche, esta conversación en vivo. Estamos acá por Instagram y también queremos recordar que todos estos videos también los compartimos allá en nuestro canal de YouTube para alcanzar las vidas con palabra, con contenido, con conversación, con testimonio. Hemos tenido tiempo de adoración, hemos tenido tiempo de oración, hemos tenido tiempo de salvación. Pero estas noches siempre salgo muy edificado, aprendo escuchando a los recursos invitados. Hemos tenido sobre 250, 260 invitados, todo comenzó en pandemia. Y ahora en verano estamos celebrando los 4 años del Sin Rodeo, igualmente los 4 años de la Escuela de Formación Ministerial. Ayer estuvimos recibiendo la clase Hechos de los Apóstoles, ya comenzó la matrícula para el grupo 14. El grupo 14 da inicio en septiembre y estaremos hasta diciembre, todos los lunes a las 7 de la noche en vivo por Zoom, compartiendo 15 clases de formación y 15 clases bíblicas con diversos profesores que están acompañándonos. Clases como la Torá, clases como Cristología, profetas menores, profetas mayores, hermenéutica, homilética, apologética, escatología, intervención en crisis, entre otras clases de gran edificación. Así que agradecemos a todos los estudiantes que por ahí se conectan, que siempre saludan, desde el grupo 1, que comenzó allá en pandemia, hasta el grupo 13. Y ayer estuvimos atendiendo la clase 12, el curso 12. Así que de nuevo, gracias por todo el apoyo. Queremos también pedir oración. En el mes de noviembre estaremos saliendo para Ecuador. Queremos inaugurar el comedor en Ecuador. Estamos allí invirtiendo en la obra, en un campo misionero. Estuvimos el año pasado allá. Así que gracias a aquellos que respaldan las misiones. Para más información puede visitarnos a ecodesuvoz.com. Y también puede visitarnos allá el Facebook de Proyecto Ismael. En Facebook, Proyecto Ismael. Es un ministerio misionero para alcanzar, ¿verdad?, las naciones. Estamos atendiendo un campo en Venezuela, en Nicaragua, en Honduras, Nepal, pero en esta ocasión estamos bastante enfocados en Ecuador. Por otra parte, estamos contentos. Nuestro libro 1 y nuestro libro 2, 1 y 2, siguen disponibles en Amazon. Aquí hay 10 personajes, más 10 personajes de la Biblia que nos están narrando lo que vivieron en su día malo. Nos están narrando, por ejemplo, en el primer libro tenemos a Agar, a Jacob, a la viuda en Sarepta, Jeremías, Gomer, Jonás. Tenemos a Pedro, a María y a Pablo. Aquí tenemos 10 personas de la Biblia que nos están hablando su crisis, cómo salieron de allí. Y en el segundo libro tenemos también acá que estuvimos investigando y entrevistando a estos personajes de la Biblia como Raquel, José, Rahab, Moisés, Ruth, David, Elías, Dorcas y Jesús. Así que de nuevo esperamos que sea bendición. Gracias a aquellos que nos están comentando y gracias por el apoyo. Libro 1, libro 2 están disponibles en Amazon. Hay personas que no tienen Amazon, que no tienen la disponibilidad. Puede escribirnos en privado, puede escribirnos al YouTube, puede escribirnos a ecodesuvoz.com y nosotros desde nuestra mano, desde nuestra oficina, le enviamos los libros a su correo electrónico y esperamos, ¿verdad?, que sea de gran bendición. Por otra parte, invitamos a que usted pueda consultar y visitar nuestro canal de YouTube. Debe escuchar el mensaje de este domingo. Se tituló Solo los valientes. Debe escuchar ese mensaje. Nos ha edificado. Solo los valientes. También no puede olvidar el mensaje anterior. ¿Qué es bueno? Invito también a escuchar el mensaje, las 7 recompensas. Tiene que también escuchar el mensaje, todo está en YouTube, al que venciere. Así que son mensajes de la última semana que ha sido de gran bendición. No puedes ignorar el mensaje Mata al Toro. No puedes ignorar el mensaje La Viuda Negra. No puedes ignorar el mensaje. Invitamos, ¿verdad?, que pueda estar allí consultando el contenido para que edificarle equipaje de mano, entre otros mensajes que han sido de mucho testimonio y los hermanos nos escriben, ¿verdad?, con relación a el arma del alma, Renovación 2024, Vástago. Son mensajes que están circulando allá en nuestro canal de YouTube. Bien, amados, saludamos a los hermanos. Gloria a Dios. Aquellos que están preguntando, escríbanos en privado y les respondemos con mucho gusto y le podemos enviar el libro esta misma semana.
para que llegue a su correo electrónico. Así que gracias por el apoyo y gracias por los comentarios. Hoy estamos con el evangelista Carlos Escalera. Carlos Escalera, joven que Dios ha tomado de la oscuridad a la luz admirable, joven que viene del mundo del pasado entenebrecido y del desorden para una vida en orden, para una vida evangélica, para una vida cristiana, para una vida enfocada en la cruz. Y hoy lo vamos a conocer, no se pierda esta bendición, la conversación va a edificarle. Así que vamos a invitarle por aquí. Carlos Escalera Pizarro, que va a estar con nosotros en esta noche, los próximos 40-45 minutos, dialogando en vivo. Saludos, Carlos, ¿cómo estás? Dios te bendiga, pastor. Saludos, estamos bien, gracias a Dios por acá. Me gozo en escucharte, qué bueno que estás acá en Sin Rodeo, un honor tenerte. ¿Desde dónde te conectas? Y un saludo a la audiencia. Amén, Dios les bendiga a todos, ¿verdad? Todo aquel que se ha conectado. Estamos desde acá, desde Atorrey, Puerto Rico, y verdad, y contento con esta bendición y con esta oportunidad que nos da, pastor, de estar aquí en Sin Rodeo. Carlos Escalera, tenemos varias preguntas y queremos comenzar con algunas de ellas, aprovechar el tiempo. Carlos Escalera, ¿cómo y quién te ayudó en el proceso de tus primeros pasos en el Evangelio? ¿Cómo tú te acercas al Evangelio y quién fue esa persona primaria que te ayudó a caminar los primeros pasos? Pues mira, Carlos Escalera siempre ha sido un joven que, ¿verdad?, ha sido criado en el Evangelio. Esa bendición de que pues mi difunta tía fue la que inculcó el Evangelio en nuestro hogar. Yo recuerdo que alrededor de mis 8 años empecé tocando los timbales, fue el primer instrumento que empecé a tocar y era un joven bien apasionado. Carlos siempre fue un joven bien apasionado por la obra del Señor. Después de que mi tía fallece en el 2003, pues siguió mi abuela con estos pasos y siguió pues ayudando para mantenernos firmes hasta el sol de hoy. Pero en esos transcursos, desde a los 11 años de edad, pues Carlos Escalera pues tomó otro rumbo, ¿verdad? Una vida, una juventud bien difícil. Actualmente pues en sí yo soy de Eloísa, Puerto Rico, de la comunidad Piñones, y pues Carlos Escalera empezó a pasar muchas cosas, todo lo que veía, todo lo que escuchaba, las condiciones, ¿verdad?, en cómo vivía mi familia. Venimos de una familia muy de bajos recursos y en ese entonces, ¿verdad?, tomé otros rumbos y yo creo que, y estoy seguro de que lo peor que le pueda pasar al hombre es alejarse del Señor. Lo peor que le pueda pasar al hombre es alejarse del Señor, porque no es lo mismo, como yo digo, tener problemas con solución que en el Evangelio, a tú estar fuera del Evangelio y tener problemas más problemas, porque en Cristo está la solución. Y entonces pues recuerdo que me removieron del hogar donde residía con mi mamá. Me fui por el departamento de la familia. En este sistema tuve 4 años, pero mira si Dios, cuando Dios tiene un propósito con el hombre. Y yo recuerdo que había visto una entrevista que estabas entrevistando, no recuerdo si era una pastora, y es que en una de las cosas que tocaste fue que dijiste que por más que el hombre se aleje de Dios, si carga un propósito, el propósito como quiera te va a perseguir. Y eso pasó conmigo. Recuerdo que estuve en 3 hogares diferentes. Estuve en el primer hogar, ya yo estaba lejos de los caminos del Señor, pero en este primer hogar, cuando me removieron, me toca con una persona que ella era líder en una iglesia de Defensores de la Fe en Río Grande. Pues con ella volví, retomé los caminos. Pues pasó una situación con su hijo en la cual me removieron para otro lugar en Río Grande, pero me da la casualidad, ¿verdad?, que me toca con otra persona que se congregaba en una iglesia de Defensores de la Fe. Pude seguir manteniéndome hasta que, antes de mi mamá ganar el caso, recuerdo que ella tenía alrededor de mis 15 años de edad, me removieron para Santurce.
Allí en Santurce no estuve con una persona, ¿verdad?, que le servía al Señor, pero aún así que ella estaba, pues, solamente visitaba los domingos. Siempre me apoyó, siempre me decía: Carlos, tú sabes dónde tú perteneces, he escuchado de ti, porque en este sistema pues hacen que haya relación entre las personas que estaban anterior, para que sepan con qué conducta viene el niño, cómo es él. Y siempre le doy gracias a Dios porque su misericordia siempre me alcanzó. Su Yes. misericordia nunca me soltó. Ahí fue que conocí a mi compadre, Cristian, que es el baterista actualmente de nuestra congregación. Y con él pude seguir permaneciendo, hasta que llega un momento que yo siempre digo, y cada vez que predico me gusta recalcarlo: lo triste de apartarte de los caminos del Señor es que muchas veces no te das cuenta que te apartaste. Muchas veces empiezas a tomar actitudes, empiezas a darte cuenta que aún pasabas un tiempo con el Señor, ya de una hora, horas, 10 minutos. Ya antes te acostabas, no te acostabas sin orar, ahora te acuestas sin orar. Empiezas a perder la importancia. O sea que, haciendo pausa, aquellos que están entrando, él es el Carlos Escalera, es de Puerto Rico, y haciendo un resumen, el compañero nace en el Evangelio, a los 11 años se aparta, está tocando timbales desde los 8 años, pero se aparta, ingresa al departamento de la familia, viene la frialdad, vuelve y regresa, pero comienza otra vez la frialdad, y él toca un punto importante. Y es que, compañero Carlos, por ejemplo, si una persona se aparta en agosto, se está enfriando desde marzo. Wow, así O sea, mismo es. sí, porque no es de la noche a la mañana. Eso no es un ups, una sorpresa. Esto no fue de la noche a la mañana. La persona viene desconectándose, viene enfriándose, viene alejándose poco a poco hasta que llega el día que no regresó. Eso es así. Y fue lo que pasó conmigo. Hasta que me di cuenta que ya la pasión, una de las cosas que uno empieza perdiendo es la pasión. Y de la pasión uno adquiere la vergüenza. Empieza a llegar la vergüenza, que es la que tú dices: si vuelvo a la congregación, ¿qué van a decir de mí? Van a decir: está jugando con el evangelio. Eso es una de las estrategias más letales del enemigo, que usa, que tú sientas vergüenza de volver a los caminos del Señor, que tú sientas vergüenza y que la gente empiece a ver como si tú estuvieras, ¿verdad?, jugando en el evangelio. Y recuerdo que cuando mi compadre pues me invitó, llevaba tiempo invitándome nuevamente, después que me aparté de los caminos del Señor. Yo recuerdo, Alexander, que alrededor de mis 19 años, recuerdo que tomé una decisión de irme a vivir a los Estados Unidos, en Boston. Cuando fui para Boston con mi primo, recuerdo, a mí me gustaba mucho la música pues secular. Yo siempre estaba haciendo mis videos, estaba en estudio, pero algo importante que siempre estaba en mis canciones, es que siempre tenía que mencionar a Dios, siempre. Y recuerdo que yo siempre decía: algún momento yo voy a servirle, pero cuando vuelva a servirle al Señor, va a ser de corazón, y sin antes olvidar que yo recuerdo que el Señor me habló a través de un familiar mío. Y recuerdo que yo conocí a una muchacha que estudiamos juntos en la superior. Antes de apartarme, el Señor me dijo a través de él: no es ella, sino que a través de ella es un plan del enemigo para alejarte de los caminos. Pero por eso es que yo siempre digo: hay personas que se dejan llevar por la ropa, por la manera en cómo se ve a la persona, y pueden decir: pues esta persona es de Dios por su manera de vestir. Y es algo que yo siempre decía. Yo le decía a mi primo: mira, ¿cómo va a ser? Pues si ella, tú no la ves como ella viste, su falda, ella siempre está en devocionales. ¿Qué pasa? Cuando ella me dice que ella va a estudiar conmigo en la escuela, que entramos en la escuela, llegó un momento que empecé a ver de bueno lo que ella hacía, cuando sabía que estaba afuera de la voluntad de Dios. Y poco a poco me fue arrastrando, hasta que yo recuerdo que estoy en mi habitación allá en Piñones, y vino algo fuerte
mi corazón y yo dije, wow, me observé y yo dije, me aparté. Rápido me vino la palabra que el Señor me dijo a través de mi primo, a través de ella, el enemigo tiene un plan. Y recuerdo, pastor, que decidí irme para Boston y recibí una llamada en diciembre. En diciembre llegué en agosto a Boston y en diciembre regresé a Puerto Rico porque me habían hecho una oferta para ser corista y un artista actualmente que es bien famoso en el mundo secular, se llama Mickey Wood. Pero cuando empecé con él, pues no lo pensé dos veces. Recuerdo, llegué, mi primera oportunidad como un residencial, pero algo yo entendí que en estos tiempos estuve 30 paris, como le decimos acá, 30 actividades sin cobrar $1. Sin cobrar $1 porque fue el momento de crecer, el momento del artista revolucionar. Cuando empezó a revolucionar, lo que cobraba eran $20. Estuve así alrededor como 6 meses cobrando $20, a veces no. Pero yo estaba decidido en lo que quería, pero hasta que recuerdo que una persona estaba predicando porque cerca de casa de mi mamá hay una iglesia pentecostal MI. Y recuerdo que cuando iba pasando en una ocasión, él me llama y me dice, tú eres apartado, ya el culto se había acabado. Y yo le dije, sí, yo soy apartado. Y él me dice, te dice Dios, ¿qué haces allá cuando tienes que venir para acá? Aún no te has dado cuenta que soy yo que te estoy cerrando las puertas, porque tú cargas un propósito y evangelista mío eres. Y escuché la palabra, ¿verdad? Y como todo joven, uno siempre dice si viene su tiempo para entregarse al Señor, cuando realmente lo que nos estamos es arriesgando. Y recuerdo que cuando él me dio esa palabra, pasó el tiempo, llegué a Puerto Rico, empecé a trabajar con este artista. Y si algo yo quiero dejar claro, ¿verdad?, para toda la audiencia, es que hay muchos jóvenes que están en este auge de la música urbana, pero no entienden que la música urbana realmente es la calle. Hay cosas que tú puedes ver, hay cosas que tú te das cuenta que no es donde Dios te quiere, que tú no perteneces ahí. Y poco a poco me fui dando cuenta. Recuerdo el tener que ver tantas drogas, el poder, porque tanto como el artista, corista, sonidista, DJ, cada cual tiene un poder. Y ese poder es que tú puedes hacer lo que tú quieras, todo lo que tú quieras, todo lo que tú pidas, en tus manos lo tendrás. Entonces, yo recuerdo, pastor, que en una ocasión yo me encontraba de camino a España, ese viaje que es larguísimo, y cuando iba de camino a España, recuerdo, empecé a escuchar mucho, yo escuchaba mucho Brian Caro, muchas prédicas de Brian Caro, recuerdo Tobillas Rosa, muchas alabanzas, y siempre si algo yo no perdí, es que antes de irme para los shows yo oraba, yo no me iba sin orar. Y cuando me levantaba siempre me tiraba de rodillas, siempre. Eso era constante, 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 constante. Y en una ocasión, después de un cierto tiempo, ya como el tercer año, estuve 5 años con él, este hombre empezó a cambiar sus actitudes, su manera de compartir todo esto, hasta que yo estaba llegando a mi límite. Y recuerdo que me dio curiosidad de llevarme una Biblia. Mira esto, me dio curiosidad de llevarme una Biblia, aún así allá en los países. Tenía esa Biblia bien pequeñita. Recuerdo que cuando abrí la Biblia, abriéndola, porque no tenía cómo iniciar, aunque sí sabía, tenía un conocimiento, pero no sabía por dónde yo empezar a leer la Biblia. Pero cuando la abrí, me doy cuenta que caigo, si no me equivoco, Romanos 15, si no me equivoco. Pero sé que en una parte de Romanos habla que dice, yo endurecí el corazón de Faraón para que tuvieran mi gloria. Y eso me marcó porque yo empecé a notar, yo dije, Señor, o sea, que este hombre empezó a cambiar. Este hombre empezó a tratarnos de la manera en que nos trata, tardándose en pagar. Y fue que tú me estás diciendo, o sea, hasta aquí yo te estoy persiguiendo. Aquí yo estoy, aún así, aquí estoy. Recuerdo que sí hacía dinero. Yo recuerdo en un weekend yo podía irme de un viernes a domingo y yo llegaba a Puerto Rico con $10,000, $15,000.
podía irme un sábado, un domingo, un día y llegaba con una cantidad que podía quedarme en mi casa tirado. Pero con todo y eso, pastor, yo me daba cuenta de que faltaba algo. Faltaba algo que me daba tristeza cuando yo veía a mis amistades que daban el paso. Y yo decía, pero qué difícil se me hace poder dar el paso. Qué difícil se me hace poder retomar lo que yo hacía. Veía los timbales y eso me daba como una tristeza por dentro. Y recuerdo que cuando llegó la pandemia, recuerdo que lo prediqué en una ocasión en Ay Bonito, en una iglesia, y yo predicaba, perdón, fue en Arecibo, yo predicaba y dije, la pandemia para muchos fue mala, pero a Carlos lo trajo a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando llegó la pandemia, nosotros íbamos a ser los primeros que íbamos a inaugurar el Coca-Cola Music Hall, que es una plaza ahora mismo aquí bien conocida, y yo recuerdo que en ese proceso empecé a pasar mucha necesidad, mucha necesidad, pero dentro de esa necesidad llegó una oferta y es que yo iba a firmar como una disquera personal, carrera personal. Recuerdo que uno de los negocios que íbamos a hacer era con Ochar. Ochar es una persona que se dedican, ¿verdad?, con YouTube a promocionar, y el negocio iba a ser por $172,000. Iban a ser 8 años el tiempo del contrato, pero yo no sabía que ya el tiempo de yo estar donde estaba se estaba acabando. Recuerdo, pastor, que nosotros teníamos un personaje, a mí me conocían como Firma, ese era mi nombre artístico, Firma, y recuerdo que íbamos a mandar, estábamos creando un personaje, porque esa es otra cosa que la gente algunos no comprenden, que en el mundo artístico tú eres un personaje, tú nunca vas a ser tú. Si tú eres una persona amable, acá no lo puedes hacer. Acá tú tienes que ser, tener otro carácter que tú puedas modelar lo que tú cantas. Sí, porque una vez que firmas un contrato no te perteneces. Eso es eres un personaje comercial. Eso es eres una imagen, eres una marca. Recuerdo que cuando este hombre, tremenda persona, me hace el ofrecimiento, empezamos a tratar de crear la marca, pero nunca me había pasado algo, y es que íbamos a comprar como de donde venían los cassettes de antes, que era que uno ponía los cassettes, porque teníamos esa idea. Y recuerdo que empecé a mandar a comprar eso y compré otras cosas por eBay, pero nunca llegaron y yo decía, pero ¿qué pasará? Recuerdo que mandé a crear un bolígrafo, pero con el bolígrafo yo pudiera fumar. Mientras yo escribía, yo podía fumar, y esa era la manera de firma del producto que queríamos crear. Pero ¿qué pasa? Y en una ocasión que me encerré en mi cuarto, pastor, y empecé a llorar muy duro y dije, Señor, ¿qué tú quieres de mí? ¿Por qué ahora, tantos años que llevo intentándolo, me conoce muchas personas de género? Soy corista de uno de los mejores del género. Se supone que ya yo tenga la puerta abierta. ¿Qué pasa? No tanto hasta que mi compadre me hizo 2 invitaciones. A la tercera, a la segunda, yo le dije, voy para Chicago. Y en realidad el viaje no se pudo dar. Pero cuando voy para Chicago, cuando le digo eso, a la tercera invitación, yo le dije a mi esposa, yo necesito ir para la iglesia. Pero recuerdo que aquí donde vivo actualmente me fui al balcón, pues me puse, ¿verdad?, a consumir lo que consumía, y cuando estoy así, siento una voz en mi interior fuertemente. Yo diría que llevo 3 años en el Evangelio, para la gloria del Señor, ¿verdad? Y hasta el sol de hoy, de esa manera, de esa magnitud, que yo pude escuchar esa voz en mi interior, no la he vuelto a escuchar tan fuerte, que me dijo, o tus 8 años, tu salvación. Recuerdo que lo que tenía consumiendo lo tiré, fui para mi cuarto, empecé a llorar, y mi esposa nunca le ha servido al Señor. Mi esposa pues viene de iglesias católicas, ¿verdad? Y yo la agarré por las manos fuerte y le dije, yo necesito ir para la iglesia. Y ella me miró pues como que decía, pero
¿por qué será tanta determinación? Y algo que yo comprendí, hay personas que llegan al Evangelio y quieren cambiar por su fuerza, pero para cada cual hay un, como yo digo, para cada cual hay un molde, para cada cual el Espíritu Santo trata con uno. Eso es algo que enseña siempre mi pastor. El Espíritu Santo es quien trata con el hombre, no son nuestras fuerzas. Y eso es lo que cohibe mucho. A veces queremos llegar al Evangelio y cambiar rápido. Espérate, que ya le sirvo a Cristo y ya me quité esto, me quité esto, me quité lo otro. Y esa es una de las cosas que nos hace chocar mucho. Y recuerdo que cuando fui para la iglesia, ¿verdad? Mi pastor que está por ahí conectado, que es Cristian Hernández, pues recuerdo que mis pastores, cuando allí, llegué a ir, algo que me impactó fue ver un pastor joven, ver unos pastores tan jóvenes que mi compadre me decía, yo decía, wow, yo estoy acostumbrado pues para el tiempo que yo venía, para tú ser pastor, tú tenías que tener una cierta edad, no habían pastores jóvenes, era bien difícil. Y yo verlo, eso me impactó. Y recuerdo que el Señor tocó un joven, que era el pianista que estaba antes en nuestra congregación, y él le decía a mi compadre, yo quiero hablarle, pero como él me veía, de esa manera no se atrevía a hablarme. Y recuerdo que cuando él se me acerca, me toca por este hombro y me dice, te dice Dios, cántame a mí. Fui yo quien trató en el avión aquella vez. Fui yo, empezó a decirme tantas palabras que yo dije, wow, verdaderamente si este varón no me conoce, mi compadre no habla con él. Aquí está Dios, me tiré en el piso, empecé a llorar, hasta que un 10 de enero, pastor, ¿verdad? Decidí dar el paso. Recuerdo que ese día estaba marcado por la unción. Mientras Lindy predicaba, al final no se hizo el llamado, pero yo cogí por las manos al papá de mi pastor y fuertemente delante de todo el mundo y le dije, yo no me puedo ir de aquí sin Cristo. Eso es imposible. Empecé a llorar y dije, yo necesito a Cristo, yo necesito a Cristo. Hicieron el plan de salvación y hasta eso fue el 2021 y hasta el sol de hoy, pues estamos aquí para la gloria y honra del Señor. Para aquellos que están entrando, para aquellos que están en sintonía, tenemos en pantalla al evangelista Carlos Escalera Pizarro. Este joven predicador estuvo 8 años apartado, envuelto en la música urbana como corista, viajando a Estados Unidos y Europa, Puerto Rico y entre otros lugares, en diversas actividades y contratos. Nace en el Evangelio, se aparta a los 11 años, es ingresado al departamento de la familia, tiene una juventud un poquito diversa y se aparta. Al apartarse, se encamina en la zona de la música sin saber que Dios estaba con pasos detrás de él hasta su rescate. Dos puntos importantes que Escalera habló y quiero resaltar. Número uno, por más que, y quiero hablar con la audiencia, por más que corras y te envuelvas en el mundo, por más que te escondas, por más que creas que Dios olvidó, o por más que tú quieras olvidar, Dios va por tu rescate. Tú no buscas a Dios. Romanos capítulo 3, Dios te busca a ti. Amén. Así que por más que corras, cargas un propósito, cargas un llamado y Dios viene siempre a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que punto número uno, nadie busca a Dios. Dios nos busca a nosotros. Él es el que hace el rescate. Él es el que prepara el encuentro. Punto número dos, compañero habló sobre los cambios. Quien hace el cambio es el Espíritu Santo. Así que invitamos a aquellos que están dando pasos iniciales en el Evangelio. No te exijas, no te castigues, no te culpes, no te frustres, porque el cambio lo hace el Espíritu Santo. Lo importante es que sigas dando el paso, que te sigas congregando, que sigas escuchando a tu pastor, que tengas una vida devocional con la Biblia, que tengas, ¿verdad?, tiempo de oración. Y poco a poco el Espíritu Santo va a hacer un cambio de adentro hacia afuera. Así que, sin duda, compañero Carlos pues, ha presentado esos dos puntos de gran interés y no quería pasarlos por alto. Carlos, entonces lleva 3 años en el Evangelio. ¿Por qué no volver atrás? Pues mira, ¿por qué no
volver atrás, una de las cosas que Dios, que me hizo, no, que me mantiene, ¿verdad? Porque hay un versículo en la Biblia que siempre me llevé profundo en mi corazón, y es que aquel que piense que esté firme, veré que no caiga. Y es que algo que me mantiene es ver cómo Dios rescató mi matrimonio. Yo era alguien, pastor, de lo que yo no creía en el matrimonio, no había quien quisiera creer. Yo decía, pero si estoy junto con mi esposa, ¿para qué casarme? Y recuerdo que en una ocasión yo venía de Costa Rica. Cuando pronto llegué, recuerdo que mi esposa en una estaba en el balcón y me dijo, yo espero que, ¿verdad?, que siempre seas tan sincero como haces las cosas, para ser sincero y para ser sincero conmigo y recordarte que yo siempre estaré aquí con tu hijo. Tú puedes hacer lo que tú quieras afuera. Yo recuerdo, pastor, que yo siempre pensaba que tenía mi matrimonio sustentado, porque yo era una persona que si yo venía, me iba viernes, llegaba domingo, podía tener $6,000, le daba 1,000 a mi esposa para el niño de nosotros. Tenemos dos actualmente. Para el primero, pues le daba 1,000, a ella le daba 500 o $1,000 más, y ya yo decía, pues, ya cumplí. Exacto, ya cumplí. Y recuerdo que cuando mi esposa me dice eso, y yo al verla, que aún así, trabajando, ella no tocaba el dinero que yo le daba. Ella seguía trabajando por su dinero, ella se compraba sus cosas, y ese dinero lo tenía guardado. Ahí yo entendí, y yo decía, yo tengo prenda, puedo tener placeres para eso. Entonces, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere un joven? El joven quiere sentirse con poder. El joven quiere, por eso es que en la lucha de la juventud, tú puedes ir, tristemente, son muchos los jóvenes que se pierden, perdón, y es porque por el poder ficticio del mundo, el querer tener, porque la diferencia de acá es, verdad, como yo digo, en el Evangelio todos somos iguales, en el Evangelio todos somos pequeños delante del Señor, y si algo pasa en el mundo, es que en el mundo, una vez tú tengas un nombre, te busca hasta quien no te tenía, hasta quien no te buscaba, se te pegan, todas personas se te pegan, por como uno dice, se te pegan mujeres, se te pegan, tú puedes tener el control. Si se acercan por lo que tienes. Por lo que tienes, eso es así. Recuerdo que, para no pasar por alto, en mi vida pasaron muchos episodios, y esos episodios son los que me mantienen. Recuerdo que mi pastora en un discipulado dijo, una de las cosas que nos mantiene a nosotros, que tenemos que hacer, es meditar siempre en nuestra vida espiritual. Y yo recuerdo que ella en ese discipulado había hablado de la oración. Entonces había dicho, cuando yo entro en la oración, empiezo agradeciendo, empiezo alabando al Señor, después le agradezco al Señor. Le dice, cuando yo entro en mi momento de meditar y mi momento de orar, de agradecerle a Dios, yo recuerdo, le doy gracias a Dios desde que Él metió la mano desde el vientre para que mi madre pudiera darme vida, para que todas las cosas que yo pasé, y por todo eso yo le doy gracias al Señor. Y eso yo me lo llevé tan profundo, porque yo recuerdo, Alexander, que mi mamá me contaba que yo estuve 24 días en el hospital con un tumor en el medio de cráneo, y estaba violeta. Recuerdo que habían varios en esa área ay, se me olvida el nombre, pues estaba en esa área y había muchos nenes, pero mi mamá me dice que yo tenía demasiadas de cosas puestas. Y recuerdo que para ese entonces Gille Ávila, antes en su ministerio, a los buzones llegaban unas cartas. Mi mamá escribe en esa carta oración por mi hijo. Mi mamá siempre orando, y mi papá clamando. Le dijeron a mi mamá, el máximo puede ser que de esta semana no pase. Y recuerdo que para ese entonces todavía yo estaba, mi mamá dice que estaba recién nacido, que ella parió, y yo estaba en la incubadora. O sea, que nace con ese problema. Era un tumor, sí. Eres un milagro. Sí. Eres un milagro. Amén. Y desde ahí, cuando mi mamá me contó eso, empecé a ver, yo dije, wow, Señor. Recuerdo una vez, pastor, que en una ocasión, en el primer hogar que tuve, yo me iba a montar en el carro del hijo de la señora que me cuidaba, pero la señora, ella decía, Carlos, no,
quédate hoy. Y yo por molesto le decía, pero ¿por qué no puedo salir? Porque quédate hoy, no siento que salga. Recuerdo que después el hijo la llama en una ocasión, ese mismo día, y le dice, mami, te amo. Después al rato vuelve y la llama como a la hora y se escuchan muchos disparos. Le dice, mami, me están disparando, me están disparando, me están disparando. Y recuerdo que solamente él cogió muchos plomazos, pero no, ni una bala entró. Y cuando pudimos analizar los que estaban en el vehículo, en el área donde yo iba a estar, yo era el que iba a coger los mayores impactos, porque estaban en la parte de atrás, se quedó el medio disponible y en el medio de atrás que yo iba a ir. Ese fue el segundo episodio, tercer episodio, yo recuerdo, ¿verdad? Y lo digo aquí abiertamente, yo recuerdo que en ese entonces, aún estando en la música, yo pues pegaba con la sustancia, pegaba con las drogas, yo, ¿verdad? Pues la suplía. Recuerdo en una ocasión, pastor, que nos detienen y cuando me ponen las que esposa y todo, pusieron el perro, el K9 al lado y se quedó al lado mío y el hermano de crianza que estaba al lado mío me dice, ¿tú tienes algo encima? Y yo sí, acuérdate. Pero ¿qué pasa? Yo tenía una cartera, en esa cartera pues yo pillaba las cosas que tenía, pero de la cantidad que tenía yo me iba preso. Pues este guardia, él sentía de que sí, tenía algo para nosotros, para poder, algo para inculparnos. Y entonces recuerdo que en una llegó un momento, abrió la celda, a mí me dejaron sin zapatos, sin los gavetes de los tenis. Recuerdo que él cogió la cartera y dijo, él tiene que tener algo y la sacudió 5 veces. El corazón se me fue en esos instantes, pero cuando yo vi que no cayó nada y yo lo miré a él me tiró la cartera para atrás, me la tiró en el pecho. Y recuerdo que cuando me fui me dejaron descalzo al mediodía, tan pronto me fui, yo le dije, Señor, aunque yo esté en la música, yo sé que yo no puedo morir aquí. Yo tengo que volver a servirte porque esto no le pasa a nadie. Incluso cuando cogí la cartera. O sea que en todo ese tiempo, a pesar de que estás en la música, en las drogas, en el sonido, en el ruido, en los conciertos, los viajes, a pesar de que estás inmerso, pero profundo en ese mundo, a pesar de que estás allá abajo, siempre pensabas en Dios. Eso es así. Y Era orabas y le pedías al Señor misericordia y quisiera regresar, pero no puedo. Sé que cargo un llamado, estoy apartado, quiero volver, pero no me atrevo. Y todo eso, esa batalla siempre estuvo allí. Eso es así. Yo era fielmente, recuerdo que como mi esposa no sabe de la oración, no sabía en aquel entonces, porque gracias a Dios pues le servimos, ella aceptó al Señor en un 17 de enero y yo el 10 de enero. Y recuerdo que en una ocasión yo me encontraba orando en el baño, siempre oraba en el baño, siempre. Oraba una hora, aún estando apartado, 1 hora, 30 minutos, no menos de ahí. Y sabía lo que oraba. Recuerdo que una ocasión mi esposa abre la puerta y yo me paré y yo dije en mi corazón, se acabó la relación. Y ella me dijo, yo quiero que mis hijos crezcan así. O sea que a pesar de que, a pesar de que sabes que estás en pecado, aún así te atreves a orar. Eso es así. Recuerdo que una vez los muchachos también me vieron orando. Recuerdo que estábamos en esa ocasión, estábamos en Chile en una gira de un mes. Wow. Recuerdo que en una ocasión me vieron orando y me dijeron, ¿tú oras? Y yo le dije, yo no salgo de aquí sin orar. Eso era tan constante, aún en el carro, aún antes de subirme a la tarima, aún en el carro de camino en Chile las discotecas quedaban bastante lejos de los hoteles. Y recuerdo que a veces yo me encontraba muy callado y ellos a veces me decían, estás callado. Y yo estaba en mi mente meditando y yo, Señor, yo estoy aquí, pero yo no me quiero perder. Siempre lo testifico. ¿Qué fue lo más difícil? Escuchen bien que esto está interesante. Estamos, para aquellos que están entrando, tenemos a Carlos Escalera. 8 años en las drogas, en la música, en los conciertos, Estados Unidos, Europa, Suramérica, envuelto con buenos contratos. Dios lo está llamando, él se cree que está huyendo,
Dios está en su rescate y a pesar de que está en pecado, siempre tiene un contacto con Dios, queriendo regresar pero no puede, puede pero no quiere, quiere pero no puede, en esa batalla. ¿Qué fue lo más difícil que tuviste que enfrentar para darle un paso serio al Evangelio? ¿Qué, Pues lo más qué fue difícil, lo más difícil, lo que tuviste que soltar, que tuviste que enfrentar como sacrificio, dejando atrás para convertir un nuevo tiempo, para ser una nueva criatura? pues fueron dos cosas. La primera fue, recuerdo que ya en la pandemia, cuando tenía la decisión, recuerdo, pastor, que yo le decía que está conectado ahí, otro de mis hermanos de crianza, que actualmente ¿verdad? En mi congregación. Recuerdo que yo le dije, fue en despedida del 2020, yo le dije a él, en esta despedida vamos a beber, a fumar todo lo que vayamos a hacer, porque ahora en enero me entrego al Señor. Pero como él sabía que ya yo tenía el contrato, ya yo tenía todo listo y la persona que me iba a firmar estaba tan seguro y yo estaba tan seguro de que en 6 meses ya yo estaba sonando en todos los lugares, como dice. Y cuando empezó a pasar el tiempo, él pensaba, pero después decía, wow, Carlos, en serio. Y recuerdo que lo más difícil que se me hizo fue, yo con Mickey Wood, ¿verdad? Que era el para el que yo trabajaba, no, siempre nos tratábamos, nuestra relación era era más trabajo que personal, pero cuando hablábamos no hablábamos de música, hablábamos de deporte, todas esas cosas, porque él era una persona que cuando estaba fuera de su papel no le gustaba salir de la música. Y recuerdo que yo le digo a mi esposa, estuve dando muchas vueltas en la sala y le digo a mi esposa, ¿cómo yo le digo? A él se llama Miguel, yo le digo, ¿cómo le digo a Miguel que yo me voy a entregar al Señor? Recuerdo que Mm. eso fue el 3 de enero, la llamada, y yo me convertí el 10. Y El yo le dije, 10. ¿cómo yo lo llamo? ¿Cómo yo lo llamo? Y empecé a orar. Todavía no le servía al Señor, empecé a orar. Yo le dije, Señor, dame la fuerza. Si verdaderamente tú tienes para mí un llamado de evangelista, si verdaderamente tú me estás llamando, dame la fuerza para yo poder hablarlo, porque tú sabes que este es mi fuerte ingreso. Tú sabes que se me hace difícil por 5 años volver a trabajar a 7.50 en aquel entonces, tener que esperar una bisemana o una semana para yo cobrar 200, $300, para cuando eso yo hacía casi, para lo que una persona hacía en un mes, yo lo hacía en un weekend. Y fue una de las cosas más duras, el ingreso. Junto a eso, tener que hablar con él. Recuerdo que cuando lo llamé, yo le Wow. escribí, le dije, necesito hablar contigo, pero no es de música, para que él me pudiera llamar rápido. Y cuando lo llamé, temblaba y yo, mira, sí. Y me dijo, no, dímelo, firma, como me decían. Y me dice, cuéntamelo. Y le dije, mira, te llamo porque tengo una noticia que no sé cómo la vayan a tomar. Actualmente, en ese entonces, a mí me catalogaban como el segundo corista mejor en el género urbano. Muchas entrevistas, muchas fotos, todo. Recuerdo que cuando yo hablo con él, me dice, cuéntamelo. Y le dije, el 10 de enero me voy a entregar al Señor. Voy a soltar la música y me voy a convertir al Señor. Y él me dice, se me paran los pelos. Y me dice, wow, Carlos, sabes que te apoyo, pero con esa duda. Pero nada, hasta que cerramos ese capítulo. Otra fue de las cosas que se me hizo difícil dejar fue una persona que era con la que yo le era infiel a mi esposa. Y esa fue una de esas dos cosas, hablar con él, el ingreso, esas tres cosas, el ingreso, dejar a Mickey Wood y dejar de hablar con esa persona, fueron las tres cosas más difíciles que se me hicieron para yo poder dar ese paso y llegar hasta donde estamos hasta ahora. ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 29 años de edad. Eh, ¿Qué consejo tú le darías a la juventud que no puede salir de un pecado, quiere entrar al evangelio? Hay jóvenes que quieren pero no pueden, otros pueden pero no quieren.
le gusta el evangelio, que quiero ir a la iglesia, que quisiera ir al campamento, que quiero entregarme, pero estoy atado al pecado, al mundo, a la música, a esa mujer, a ese hombre, a ese vicio. Estoy encadenado y no puedo. Y tú estuviste ahí, Escalera. Yo creo que el mejor consejo lo puedes dar mejor tú que yo, porque yo llevo toda mi vida en el evangelio. No conozco. Mi papá fue pastor por 30 años, yo soy hijo de pastor, ahora estoy pastoreando, pero desde que nací, he estado nunca me he apartado, he estado toda la vida en el evangelio, y no tendría el consejo para esta población como lo tienes tú, porque vienes de ahí. ¿Qué consejo tú le darías a estos jóvenes que están encadenados y se sienten tristes porque sienten que no pueden salir? Pues una de las cosas que a mí me funcionó, que es el mejor consejo que yo puedo, ¿verdad?, darle, es dejar de usar nuestra fuerza. ¿Por qué? Mm, Porque cuando está nuestra fuerza involucrada en lo que Dios quiere hacer, y más con aquel que carga el propósito del Señor, yo entendí, para yo dejar, ¿verdad?, la marihuana que tanto consumía, yo tuve que quitar mi fuerza para poder soltar la música secular. En aquel entonces, ¿verdad?, yo tuve que quitar mi propia fuerza. Recuerdo que aún así, cuando yo me entregué al Señor, aún así siguieron las ofertas, aún así me seguían buscando, pero yo siempre decía: Señor, ayúdame a pelear. Empecé a dejarme, llegó un momento que empecé a soltar, y no digo, ¿verdad?, como quizás muchos lo puedan ver, lo ven bien o lo ven mal, pero para mí no estaría mal. Yo tenía recuerdos, Nintendo, tenía muchos recuerdos, tenía una cartera que decía firma, que me la hicieron en España, una cartera carísima. Y recuerdo que yo dije: yo tengo que dejar de usar mi fuerza y sacar los recuerdos. ¿Por qué? Porque los recuerdos, muchas veces hay personas que usan los recuerdos para testificar, otros usan los recuerdos para añorarse de ellos nuevamente. Y yo saqué los recuerdos de mi Instagram, saqué los recuerdos de mi Facebook, hasta que poco a poco, cuando yo pude entender, bueno, yo creo que estoy algo fortalecido para yo poder enfrentar esto que yo pensaba que podía caer por esta área. Recuerdo que después empecé a hacer videos para que las personas vieran lo que Dios hizo conmigo, a testificar. Empecé testificando, haciendo reels, y yo digo que el mejor consejo sería ese: sacar los recuerdos que te pueden abrir una herida que ya está vuelta una cicatriz, y quitar nuestra fuerza, porque para salir del pecado no puede ser por nuestra propia fuerza. definitivamente. La carne Si no puede, no, la carne no vence la carne. no, si no está Dios en el asunto y no lo involucramos, vamos a seguir en el mismo error, en el mismo pecado, y es difícil. Para aquellos que están entrando ahora, el compañero entrega 3 monedas de oro. Son 3 consejos. Número 1, cuidado con los recuerdos. Cuidado con visitar el pasado. Número 2, no pelees con tus fuerzas. Número 3, invita a Dios a la ecuación. Invita a Dios a tu zona, a tu centro, a tus nuevos hábitos, a tu nueva vida. Y podrás vencer, romper cadenas, salir del vicio y salir ciertamente de la oscuridad para que puedas ver la luz admirable. Escalera, ¿qué es lo más que disfrutas? ¿Qué es lo más que te bendice de este nuevo tiempo en el Evangelio? Pues mira, aunque el Señor, ¿verdad?, nos ha abierto las puertas, hemos predicado en bastantes iglesias, para gloria y honra de Él. Algo de lo más que yo disfruto, y siempre le dije al Señor: sé que me estás abriendo puertas para predicar en la iglesia, pero yo quiero agenda para predicar en la calle. Pero eso es lo que decía, pero hasta que entendí que yo no necesito una agenda para salir para la calle. Recuerdo que le Los dije a mi campos pastor, están blancos. eso es amén. Recuerdo que le dije a mi pastor, el pastor Cristian, le dije: pastor, porque yo decía, qué mejor consejo tú, que fuiste evangelista grande por muchos años. Recuerdo que le estaba hablando de ti, me dijo: no, el pastor Alexander, tremenda persona. Y
hasta que empecé le pedí, le dije al pastor, yo sé que Dios me está usando, pero yo quiero una bocina, un micrófono y mi esposa. Recuerdo, pastor, que llegó en una ocasión el compadre mío, el padrino de mi nene pequeño, en una ocasión se tuvo que parar en Micheo, a que venden instrumentos, y me dijo, si yo no me paro y te compro esto, tengo problema con el Señor. Tocó mi puerta y dejó la bocina ahí. Una bocina. Y si algo más que yo disfruto es salir a la calle, ver a los poquitos miembros, ¿verdad?, que se unen con nosotros en esta visión, pararme con un cartel, no tanto el micrófono, con un cartel, repartir flyers, cartel que digan Cristo viene, Dios puede hacerlo, no duden más, regresa, y ver cómo otros crecen, porque si algo Dios nos ha dado la oportunidad es de ayudar a otros a crecer, aunque somos líderes, ¿verdad?, del evangelismo en nuestra iglesia y tenemos nuestro ministerio, tenemos la oportunidad de aún así en lo que hacemos en las calles, poder darle la oportunidad a personas que testifiquen. Y eso me llena más que predicar en una iglesia, porque afuera es que están los enfermos, Afuera que afuera es que están están los las atados, necesidades. los abatidos. Y hay que buscar los perdidos. Muchas, y, Eso es y lo más que muchas, disfruto. y muchas veces estamos evangelizando al ya evangelizado. Eso es amén. Eso es así. Dentro de un templo, quien debe predicar es un pastor. Eso es amén. El evangelista tiene que estar en la calle Eso es con, así. con, sí, con un mensaje cristocéntrico. ¿Para qué el evangelista lo voy a traer dentro de la iglesia cuando los evangelizados ya están, a menos que sea una campaña evangelística y trajimos y pudimos traer amigos, inconversos, intencional, y traemos un evangelista porque trajimos amigos y vecinos, y la iglesia y el templo se llenó de inconversos, fantástico, pero el predicador del templo es un pastor. Otra de las cosas que me gusta también, a pesar de que pongo mi bocina y, ¿verdad?, y Dios ha hecho cosas grandes, pinos llorando, personas bendiciendo el ministerio, me encanta predicar en los cultos de hogares. No se ve mucho, pero cuando me invitan, que ponen esa, ver cómo Dios, ¿verdad?, ver cómo Dios se glorifica en ese lugar. Yo dije, Señor, yo no quiero ser como muchos que han olvidado las raíces, han olvidado que para eso es el evangelista, salir a buscar las almas, salir a buscar las vidas. A mí yo quiero estar ahí, predico en las iglesias, nos gozamos, campaña, lo que sea, nos gozamos, culto de jóvenes, pero cuando voy a la calle, que podemos repartir 700 flyers, los servicios de la, ver a mi pastor que se involucra también repartiendo flyers, todas esas cosas, los hermanos líderes, eso me llena y yo digo verdaderamente de lo que yo me estaba perdiendo. Eh, si tuvieras la oportunidad de hablar con un personaje de la Biblia de frente, eh, ¿a quién quisieras conocer de la Biblia que no sea Jesús? Pues me gustaría conocer Jeremías. Jeremías porque fue cuando pasó la semana que yo me entregué al Señor. Yo sé que muchos dirían Pablo, porque Pablo es el más que, pero me gustaría Jeremías porque la segunda semana que me entregué al Señor, recuerdo que hubo un varón que me dio un papelito y me dijo, lee Jeremías. Y esa fue mi primera prédica de Jeremías. Recuerdo el tema que fue a quien quiera, cuando quiera y como quiera. Y prediqué de Jeremías capítulo 1 y fue una bendición y me gusta porque me identifico mucho con Jeremías porque en mi juventud, todo lo que pasé, los episodios donde yo vi a Dios y verle la manera en cómo Jeremías fue levantado, ¿verdad? Aunque no fue aceptado, pero hizo la voluntad del Señor, eso me... Desde el vientre de tu madre te conocí. Y saber que desde el vientre de mi madre nací con un tumor y estoy aquí, es una bendición. Eh, de nuevo, eres un milagro y cargas un llamado. Amén. Con relación al tumor, ¿qué le puedes decir a estas personas que están enfrentando una enfermedad y un diagnóstico y oración tras oración siguen con la enfermedad, van a campañas y a retiro, hay una cruzada de sanidad,
llegó el predicador invitado, pero sigo igual, voy a las vigilias, oro, voy los domingos, cargo Biblia, ofrendo diezmo, no me falto ni el culto niño, pero la enfermedad sigue ahí. ¿Qué tú le puedes decir a esta gente que enfrenta enfermedades y diagnósticos y están tan frustrados y dolidos que piensan ya cansarse en la oración? Pues mira, tremenda pregunta, me encanta esa pregunta porque me identifico porque yo actualmente padezco de escoliosis, tengo la columna un poco virada, por verdad, yo hago mucho deporte baloncesto y tuve una fractura, pero recuerdo que en una ocasión estaba en un lugar predicando y recuerdo que el Señor usó un pastor y me dio Dios te ha entregado el don de sanidad y amén. Y hemos tenido la oportunidad y recuerdo que cuando estoy predicando orando a alguien por la espalda, por la condición que tenía, recuerdo que mientras oraba el Espíritu Santo me hablaba y cuando yo lo monté en el carro le decía a mi esposa, no es orar por el enfermo, es que tú tienes la enfermedad y tú no oras por ti. A veces queremos que el pastor, el líder o el evangelista o aquel que bota candela por el micrófono te ponga las manos, pero a veces uno tiene que creer que uno es sano. A veces seguimos declarando la enfermedad cuando ya Dios nos sanó. A veces seguimos cargando algo que no nos pertenece. Yo mismo le decía a mi esposa, ¿tú sabes por qué yo no he recibido la sanidad? Porque yo siempre me declaro enfermo. Siempre que hablo contigo estoy la espalda y quejándome y tengo que hacer esto y viendo personas, y entonces creo que su condición es la misma y hasta que mi esposa me lo recalcó una vez me dijo, pero ¿por qué no oras tú por ti mismo? ¿Por qué no te encierras en tu habitación y dices, Señor, yo me declaro sana en el nombre de Jesús, que cuando me duela es que tú estás haciendo la obra? El dolor no significa molestia. El dolor tiene que significar que Dios está haciendo la obra. Operación. Operación, amén. Eh, Amén. ¿Hacia dónde quisieras seguir caminando? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuáles son tus anhelos para los próximos años? Eh, 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 cuál es, hacia dónde se dirige tu andar desde que estás en el Evangelio hace 3 años? ¿Hacia dónde tú estás caminando? ¿Hacia dónde tú estás mirando? Pues mira, una de las cosas que verdad que nos hemos enfocado como el ministerio es que yo siempre digo al Señor, yo quiero que mi testimonio pueda impactar a miles de jóvenes, Me has porque impactado a mí. amén. Yo quiero que jóvenes entiendan, hay muchos jóvenes que aman la música, pero no saben lo que está dentro de la música. No saben cuando tú tienes que ver las almas y quedarte callado, cuando tú tienes que ver lo que hay dentro y quedarte callado, cuando no saben el riesgo que tú tienes de que si los paran a todos tú también te vas. Todos esos riesgos y todas esas cosas uno poder contarlas y seguir llevando mi testimonio, porque yo digo, nosotros somos la Biblia que el mundo lee. El Eso. mundo no la abre para leerte Génesis o para leer Apocalipsis o los Salmos. Te leen a ti, porque tú eres Eso quien es. la novela. Y nosotros pues actualmente, ¿verdad? Estamos haciendo hacemos un evento ya por segunda ocasión que se llama Noche de Humillación. ¿Y qué queremos hacer con esto? Los planes son, ¿verdad? Poder que Dios nos abra las puertas para llevarlo a diferentes parques. Queremos, ¿verdad? Diferentes parques, barriadas por Loíza, Piñones, seguir así, llevando esto, porque sabemos que mientras prediquemos y estemos en ese evento, mi esposa, en ese evento pues predicamos mi esposa y yo juntos. Actualmente lo tenemos el 9 de agosto, que va a estar marcado por Lución, va a estar una adoradora, Carla Aquiles, en 9 de nuestra agosto, congregación. dame otra vez esa promoción. 9 de agosto, ¿dónde? ¿A qué hora? Ese será el 9 de agosto a las 7 de la noche en nuestra congregación, que nosotros estamos en la avenida Simón Madera, en la 65 Infantería. La iglesia se llama LDM San Juan, la luz del mundo. Va a estar marcado por la unción y una adoradora de Arecibo, que Dios la usa poderosamente, jovencita, Carla Aquiles. Y en este evento
siempre tenemos la oportunidad de predicar, mi esposa y yo. ¿Y qué queremos también con esto? Además de testificar, es demostrarle a los matrimonios. Yo aún así cuando predico en mi congregación siempre involucro a mi esposa. Cuando termino de predicar, mi esposa sube, me ayuda a la administración o con el micrófono. Me gusta predicar el dúo con ella porque la mayoría de los ministerios que vemos solamente es hombre. Solamente es el hombre que predica y todo esto, pero me gustaría, si algo se le enseñó en mi congregación, es que el matrimonio somos uno y también deberíamos, ¿verdad? Porque a veces la esposa es la sombra de nosotros. Y a mí me gusta ver cómo se desenvuelve mi esposa, ver cómo Dios la ha levantado a ella, el testimonio poderoso que tiene. La esposa no va atrás, la esposa va al lado. Eso es amén. Y esos son los planes, ¿verdad? Y seguir impactando las calles, seguir impactando las calles. Algo que me gusta de mi pastor es que mi pastor nunca me cerró la visión. Mi pastor siempre me apoyó con lo de la bocina, me apoyó en estos cultos relámpagos. Y esos son los planes que tenemos, seguir impactando a los jóvenes con el testimonio hasta donde Dios nos permita, ¿verdad? Seguir llegando. Carlos Escalera, has sido de gran bendición esta noche, de gran edificación. Tu testimonio me ha marcado. Invitamos a aquellos que han escuchado este contenido, comparta el video, comparta el testimonio, sigan. ¿Dónde podemos seguirte? Mencióname tus plataformas. Pues mira, en Instagram me pueden conseguir como Carlos Escalera Pizarro. En Facebook también Carlos Escalera Pizarro. Y en TikTok, ¿verdad? Que también estamos por ahí bendiciendo con prédica, reels. Me pueden conseguir como Evangelista Carlos Escalera. Esas son las que tenemos actualmente. Primero que todo, de nuevo, ha sido de gran edificación. Testimonio tuyo impactante. De dónde Dios te saca, cómo Dios te cuida y te sana a pesar de un tumor. Amén. Sales huyendo y te envuelves en los contratos del mundo, pero no eres más rápido que Dios y Dios te alcanzó. Me impacta cómo has evolucionado, cómo ha avanzado tu ministerio en solo 3 años. Cómo Dios te está utilizando, ha desarrollado tus dones para edificar la iglesia. También me edifica tu humildad, porque a pesar del pasado y de la grandeza que tuviste y del ruido del público, de los conciertos, de las luces y demás, siento que eres otra persona, con mucha humildad. Así que, de nuevo, gracias por estar con nosotros en Sin Rodeo, nos ha edificado, espero volverte a tener en otro momento. Me saluda a tu pastor. Y esperamos, ¿verdad?, que los hermanos que nos están escuchando puedan seguirte por Instagram y por Facebook y demás porque edificas. Así que palabras finales a la audiencia, Carlos, que ya nos vamos. Amén. No, gracias, ¿verdad? A todos los que pudieron estar conectados, pues esperamos, ¿verdad? Y tenemos la convicción de que sabemos que este testimonio va a ser de bendición, ¿verdad? Para cada vida, cada joven, cada amigo, ¿verdad? De la congregación que se conectó también. Gracias. Y gracias a ti, pastor, ¿verdad? Por abrirnos la oportunidad, abrirnos la plataforma. Siempre te he seguido, he estado pendiente a los videos que haces y cuando me escribiste, recuerdo que le dije a mi esposa, mira cómo Dios hace las cosas, se acerca el evento y las promociones que se han dado han sido sin yo buscarla y gloria a Dios, ¿verdad? Por lo que Dios hace, que las puertas no se fuerzan, las puertas Dios las abre. Amén. Y, ¿verdad? Agradecido con el apoyo y por la oportunidad. Estaremos orando por el evento y también por tu ministerio. Anhelo que puedas seguir adelante impactando y alcanzando nuestra juventud. De nuevo, gracias, Carlos, por estar con nosotros. Un abrazo. Nos mantenemos unidos en oración y aquellos que, ¿verdad?, que fueron edificados también únanse en oración por esta actividad. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo martes. Gracias, Carlos. Dios te bendiga. Saludos a tu esposa. Amén. Y a tu pastor. Amén, pastor. Gracias. Yes. Amén. Hasta luego.